buenas tardes. Estamos aquí para ver la clase de prácticas penales en el área en la casa de estudios, como lo es el IEXI. Mi nombre es Gretel Sarangel Chacón Sánchez. Estoy pues para acompañarles y guiarles un poco en la materia de prácticas penales en este trimestre. Bienvenidos a este trimestre y que vamos a trabajar con esta multimodalidad. Dentro de lo que vamos a entrar un poco en materia, podemos hablar de los principios y garantías procesales. Dentro de esos principios tenemos el juicio previo y el debido proceso. Eso está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 49 de la Constitución, que es el debido proceso. De igual manera tenemos el ejercicio a la jurisdicción, pues la jurisdicción, la participación ciudadana que se ejerce a través de inclusive de los consejos comunales que participan allí en las áreas del desarrollo de la parte penal y en las audiencias y los juicios pues son públicos. La autonomía e independencia de los jueces, la autoridad del juez o jueza, la obligación de decidir de que el juez o jueza tiene una obligación de dar decisión sobre el caso en concreto que se está desarrollando. El juez natural o la jueza natural, pues es el juez que le va a desarrollar el caso a la persona, es un derecho que tienen los imputados. De igual manera, la presunción de inocencia, todos son pues inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La afirmación de libertad, el respeto a la dignidad humana debe tratarse al imputado, quien es la persona que se va a solicitar, con respeto y tener dignidad para su humanidad como tal. La titularidad de la acción penal, la defensa de igualdad entre las partes, la finalidad del proceso, la oralidad de que los juicios son orales, deben realizarse el procedimiento, el proceso como tal debe ser oral, y la publicidad de que es público, todos los juicios son públicos. Luego, pues seguimos con la inmediación, la concentración que debe hacerse en el menor tiempo posible, en el menor de días. La contradicción es que el proceso es contradictorio. El control de la constitucionalidad, eso forma parte dentro de los tribunales. Los jueces deben controlar de que se mantenga el orden de la Constitución. La única persecución, la cosa juzgada, una vez que ya está juzgada, no se puede realizar dos veces juzgarse por la misma caso, la misma situación, la apreciación de las pruebas y la protección de las víctimas. El código hizo unas reformas. Esas reformas se desarrollaron en donde da inclusive algunas facultades y derechos a la víctima, y eso pues también ustedes pues lo vamos a analizar y lo vamos a desarrollar dentro del tema pues como tal. Vamos a trabajar, vamos a leer en este momento el caso práctico del cual ustedes van a desarrollar en el área de toda la práctica. Vamos a trabajar con este caso práctico hipotético que se va a realizar. Se va a montar en la plataforma para que ustedes puedan trabajar. El día 23 de mayo del 2022, Juan Pérez, titular de la sede de la identidad 2001, se dirigía a su trabajo en su vehículo Aveo Azul de placas A02. Bajaba eso de las 7:15 de la mañana por la avenida Carabobo. En el semáforo, cuando estaba en rojo, se detuvo y por el lado del chofer se le acercaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le interceptaron para asaltarlo, apuntando con un arma, identificados como Pedro José Roa, titular de la cédula de identidad 8.000.002, quien iba conduciendo, y el otro como Exmi Ramírez, titular de la cédula de identidad 24.000.0.3, que llevaba el arma apuntando
para que entregara sus pertenencias. En el momento el semáforo cambió la luz verde y Juan Pérez, de los nervios y el shock que le generó que lo iban a asaltar, arrancó el vehículo llevándose consigo los dos sujetos de la moto, ocasionando un accidente donde pierde la vida el parrillero de la moto, Esmir Ramírez, quien era el que llevaba el arma. Bueno, ahí vamos a desarrollar el caso dentro de las unidades que vamos a tener en las prácticas penales. Entonces vamos a trabajar la fase preparatoria, vamos a trabajar la fase intermedia, vamos a trabajar la fase de ejecución, inclusive vamos a trabajar los recursos con este caso hipotético que estamos planteando el día de hoy. Ese va a ser montado en la plataforma y así ustedes pues van a poder desarrollar un poco la materia dentro del derecho de prácticas penales y van a establecer los tipos, el proceso y cómo se va a ir eventualmente realizando. Entonces, seguimos aquí. En la fase preparatoria en el proceso penal acusatorio, bueno, consiste en que esta fase preparatoria tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Bueno, esta fase como tal es la que da inicio a un proceso donde se desarrolla la actividad procesal de un delito o de una situación que genera un delito como tal. Seguidamente vamos a establecer de que la fase preparatoria en el proceso penal acusatorio inicia con una denuncia de oficio o con una querella. La denuncia es cuando una persona se dirige hacia una institución, bien sea unos órganos de justicia como las policías, el 6CPC, esos organismos, o al Ministerio Público para denunciar un hecho delictivo que le agravia como tal a la víctima. De oficio, cuando se entera el organismo de oficio, y a querella cuando lo hace la víctima. Luego continúa la investigación y esta fase preparatoria culmina con la acusación. Cuando el Ministerio Público presenta dicha acusación, culmina la fase preparatoria como tal. El Ministerio Público, ante la noticia criminis, o una vez interpuesta una denuncia o recibida una querella por la comisión de un delito de acción pública, ordenará rápidamente la investigación y así dará comienzo a la investigación de oficio, lo que conducirá lógicamente a los actos conclusivos, la acusación, el archivo fiscal o el sobreseimiento. Entonces, tenemos o podemos verificar y entender de que la fase preparatoria es el Ministerio Público investiga y realiza un acto conclusivo. El acto conclusivo puede ser la acusación, el sobreseimiento o el archivo fiscal. Puede ser un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo. Luego dice que a los jueces y juezas en esta fase le corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República. En el código, o sea, en este código, en el Código Orgánico Procesal Penal y prácticas y pruebas anticipadas. ¿Qué hace un juez? Resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. Tenemos claro que una vez que el Ministerio Público recibe al imputado, pues tiene la obligación de llevarlo a presentar
en el lapso correspondiente a las oficinas del tribunal, presentarlo ante un juez de control, porque cada fase pues tiene su juez. Luego que le introduce al juez de control, ese juez hace el control como tal y vigila de esas prácticas, hacen la audiencia de presentación de flagrancia. Se realiza la audiencia de presentación de flagrancia y se le garantiza al imputado sus derechos dentro del sistema penal acusatorio. Seguidamente tenemos dentro del capítulo 2 del Código Orgánico Procesal Penal, me parece muy importante que lo dejemos claro. De la aprehensión en flagrancia. La definición de eso está en el artículo 234. Dice, para los efectos de este capítulo se tendrá como delito flagrante el que esté cometiendo, escuchen muy bien, el que esté cometiendo en ese momento o el que acaba de cometerse. Deja un poco el espacio ahí, el que acaba de cometerse. ¿Cuánto tiempo sería para el que acaba de cometerse? Tiene que ser, como lo dice su propia palabra, flagrancia, de flama, en ese momento, pues. El que acaba de cometerse, también se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial. En un hecho hipotético, una persona está cometiendo un hecho delictivo y sale corriendo y en ese momento un funcionario policial observa la situación y sale a perseguirlo, entonces estamos hablando de una flagrancia. El funcionario policial lo persigue y la persona es un sospechoso perseguido por la autoridad policial. Por la víctima, la misma víctima a veces sale y lo persigue. O por el clamor público. Eso también es muy, visto dentro de ese sistema, en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho. Eso es otro supuesto. A poco de haberse cometido el hecho. Puede ser 2 horas, 3 horas, poco, deja muy ambiguo el artículo, pero es uno de los supuestos para establecer la flagrancia. En el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió. Podríamos hablar que sería en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió. Con armas o instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella, es el autor o autora de ese delito que se está cometiendo. Así también, en estos casos, cualquier autoridad deberá o en cualquier particular podrá aprender al sospechoso, es decir, el funcionario en ese momento puede aprender al sospechoso siempre que el delito amerite pena privativa de libertad. Entonces, pues sería caso de estudio cuáles son los delitos que ameritan pena privativa de libertad. Podríamos hablar de homicidio, de robos, de lesiones. Esos son algunos de los delitos, secuestro, extorsión, los delitos que ameritan pena privativa de libertad. Entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana. Si es la víctima, pues si es el clamor público, lo entrega a la autoridad más cercana que tengan en ese momento. Quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de 12 horas. Entonces estamos estableciendo como la parte de flagrancia de que el funcionario policial o el clamor público o la víctima tiene 12 horas para entregarlo al Ministerio Público. A partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
con la inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada. Es lo que estábamos hablando de protección a las víctimas. Bueno, aquí tenemos a hablar sobre las funciones de los jueces penales. Primero vamos a hablar de que los tribunales penales se desarrollan con los jueces, el juez de control, el juez de juicio, el juez de ejecución. Existe una corte de apelaciones y existe un Tribunal Supremo de Justicia. Para que se constituya un tribunal, tiene que existir el juez, el secretario y el alguacil, porque es una triada. Estaríamos hablando de la triada. Es lo que podríamos o se dice de que su misma palabra lo expresa. Tribunal, triada, es el juez, el secretario y el alguacil para constituir como tal el tribunal. Bueno, como función específica del juez de control es el que controla la investigación de la fiscalía. Determina si presuntamente se ha cometido el delito y se deben aplicar las medidas sustitutivas o no. Él verifica también los derechos constitucionales cuando se hace la aprehensión de un imputado o imputada y se encarga de controlar, como lo dice, de vigilar, de estar al pendiente de esa investigación que realiza el fiscal del Ministerio Público. Luego podríamos, o sea, hablamos del juez de juicio. El juez de juicio celebra el juicio en el menor tiempo posible, en el menor de los días posibles. Como lo dice en su concentración, en uno de los principios que es la concentración del juicio debe hacerse sin interrupciones y debe realizarse dentro del tiempo exacto. Celebra el juicio y escucha a las partes, admite o no pruebas, condena o absuelve. El juez de juicio no debería o no debe de contaminarse revisando el expediente. Él desarrolla y escucha a todas las partes dentro de las audiencias que se desarrollan, los juicios que se van desarrollando dentro del tiempo no menor de 10 días, no mayor de 15. Y bueno, luego viene el juez de ejecución. Este juez de ejecución tiene como función que supervisa la ejecución de la pena y las condiciones de reclusión. Dentro de una de sus funciones están las visitas carcelarias para verificar y hacer sentir que el ya sancionado, el ya imputado que ya pues ha sido penado, le den sus derechos dentro del recinto carcelario donde esté cumpliendo la pena, que sea un trato digno, que se trabaje de manera adecuada, que se respeten los derechos humanos y que puedan establecerse como tal esos derechos que conllevan a la parte de ya bastante tiene con estar cumpliendo una pena dentro de un recinto carcelario, pues muy a fondo o encerrado. Eso genera un shock o un colapso, tanto emocional como un colapso en la psiquis. Entonces, pues hay que tratarlos dignamente y verificar de que pues eso lo hace el juez de ejecución. Hay otra instancia que es la Corte de Apelaciones que conoce de las apelaciones de una sentencia del juez de control o el juez de juicio, inclusive de los jueces de ejecución. Cuando se lleva un recurso, se dirige hacia las Cortes de Apelación. Y la última instancia es el Tribunal Supremo de Justicia. Allí está en el área penal la Sala de Casación Penal, que conoce el recurso de acusación.
de casación. Y en la sala constitucional que se revisa la constitucionalidad o el recto orden de la Constitución dentro de esa área. Igual manera, pues podremos hablar del rol del defensor. En Venezuela se ha establecido una gran cantidad de garantías procesales, unas con rango constitucional, otras con rango legal. Pero luego no se extraen de ellas las consecuencias prácticas, la tarea del abogado litigante. En este caso, del defensor penal, radica prácticamente o precisamente es en llevar la consecuencia garantista, es llevar eso a cada caso en concreto. Entendemos que cada caso es específico. No todos los homicidios son iguales, no todos los robos son iguales. Todos tienen su caso concreto, sus casos específicos y verificar si están cumpliendo todas y cada una de las garantías penales y procesales. Eso en parte es el rol del defensor en el derecho procesal penal, en el derecho venezolano, es defender a un imputado que debe de tener sus derechos humanos establecidos, estar acorde con el área donde está el Estado venezolano cuenta con la defensa pública. Si el imputado pues en un caso específico no tiene dinero para contratar un defensor privado, el Estado le da la oportunidad de que nombre un defensor público. Este se encarga de llevar su proceso y defenderlo en todas las fases, bien sea en la fase preparatoria, en la audiencia de flagrancia, en la audiencia preliminar, en la audiencia, en los juicios, inclusive de defenderlo, pedir los beneficios procesales dentro del área de ejecución. Si hay que hacer algún recurso, el defensor se encarga de realizar esos recursos. El área del derecho penal es muy bonita porque se relaciona con la humanidad, directamente con la humanidad, con el problema social que conlleva a que una persona a veces comete un delito por un momento de rabia, por un momento de un shock, un estrés que le puede de repente ocasionar, y es allí donde el derecho forma parte de que debe sancionar, pero también debe garantizar esos derechos y esa humanidad y ese rol de cumplir y hacer cumplir las leyes. Eso lo hacen en los tribunales y se trabaja de manera adecuada cada caso en concreto. Bueno, estamos a pocos minutos de terminar. Espero que interactúen en esta materia tan bonita como lo es prácticas penales y que se desarrolle de manera adecuada. Espero contar con ustedes en las próximas encuentros para que podamos interactuar y podamos desarrollar un feedback dentro del tema de derecho en las prácticas penales y podamos inclusive coordinar las visitas dentro de las audiencias y los juicios orales y públicos en los tribunales penales. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde.